Hola, buenas noches. Les pido perdón por la demora, pero bueno, justamente acaba de llegar la electricidad, así que bueno, lo bueno es que no se va a cortar. De todas maneras, bueno, bienvenidos a su tercera clase en vivo, aunque no haya ni uno conectado. Bienvenidos, espero que lo estén viendo más adelante. Mi nombre es Doriana Padilla, como bueno, todos me conocen. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema bastante particular. Pero antes de eso, bueno, siempre repito las tres primeras reglas de este encuentro. En primer lugar, bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, alguna duda, pueden escribir o como comentario acá mismo dentro del video en YouTube o me pueden escribir por privado dentro de la plataforma. En segundo lugar, bueno, ya volvió la luz, pero en caso de que se corte por algún motivo u otro, hay que esperar un ratito porque ya sea que se vaya la luz y arranque la planta eléctrica o viceversa, pues siempre hay un lapsus de espera de más o menos 1 o 2 minutos. Así que bueno, ese es otro. Y como tercera regla, si tienen alguna pregunta, aún estando ahora en la clase en vivo, la pueden realizar, yo no tengo ningún problema, la pueden hacer vía chat o lo pueden hacer también interrumpiéndome por micrófono, no tengo ningún problema al respecto. Bueno, entrando al tema que vamos a ver hoy, es un tema, como les dije, bastante interesante. Vamos a ver una etapa que, bueno, que cualquiera diría, bueno, sí es importante, vamos a hablar de la vejez, pero no quiero que veamos la vejez como, bueno, el destino. Ay, bueno, sí, porque todos vamos a viejo. No. Quiero que empecemos a ver la vejez como quizá la etapa menos estudiada y más sobrevalorada. Porque bueno, al igual que pasa con la niñez, todo el mundo cree saber qué pasa a la gente mayor. No es que seguramente, ay, no es que vuelven a ser niños. A mí esa frase la detesto porque realmente no vuelven a ser niños. Un niño nunca ha tenido la madurez ni la corteza prefrontal ni toda la estructura neurológica para poder entender algo tan simple como por ejemplo el pudor, qué bueno que una persona mayor sí. Entonces, a veces el, ay abuelita, pero ¿por qué no te dejas cambiar el pañal? Bueno, porque siente pudor. No es que vuelva a ser niño, es que siente pudor. Un niño no siente pudor. Y entre eso, bueno, millones de cosas más, ¿cierto? Entonces, bueno, la clase hoy la estructura de esa manera. Quiero que también al finalizar la clase vamos a hablar un poquito de las actividades que tenemos pendientes. Hoy correspondería hablar de la actividad sumativa número 3. Sin embargo, a esta fecha todavía no han entregado ni la uno ni la 2. Así que bueno, vamos a dar al final un repaso de las tres. Así que si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta o llegan a entregar algo que no corresponde, pues no tienen excusa, porque me voy a dar a la tarea de explicarlo todo. ¿Qué más tengo para decir? Bueno, bueno, por supuesto, si en caso de que nos quede un poco tiempo según Zoom, les voy a estar avisando porque bien saben que uno tiene que pues em, salir de la sala y volver a entrar pues para que no se, para volver, perdón, a reiniciar los 40 minutos que dura la grabación en Zoom. Así que bueno, vamos a dar inicio a la clase. Ver que están las láminas por acá. Perfecto. Achicando aquí las cositas para que no nos molesten. Bien, la clase de hoy la quise llamar de esta manera. El yo contra el tiempo. Y bueno, volviendo a lo que les decía hace ratito, quizá para uno que, bueno, que es más joven, este tema podría ser incluso incómodo. ¿Por qué incómodo? Bueno, porque a los 20, a los 30 años, cuando estamos en ese auge de energía, nos sentimos bien y bueno, pensamos que tenemos toda la vida por delante, pensar en la vejez es una locura. Incluso uno escucha, no vale, yo ni siquiera creo que llegue a viejo, chamo, con toda la vida que, con la mala vida que me estoy dando, cómo me estoy dando las cosas.
Y es eso, pues uno realmente empieza a pensar en la vejez como algo muy lejano o algo que, bueno, cuando llegue veremos, mientras venga viniendo, vamos bien. Sin embargo, el desarrollo humano no se detiene nunca. La infancia, la adolescencia, sí están armando estructuras, pero también pasa algo en las estructuras, pues en la vejez. Y desde el punto de vista de nosotros, desde el punto de vista psicológico, ambos, o sea, tanto la niñez, la adolescencia como la vejez, son igual de decisivos para el ser humano. Y para ello les traje un dato curioso de la OMS, donde habla que, según la OMS, la población mundial mayor de 60 años probablemente se duplique entre el 2020 y el 2050. Más o menos se va a pasar de haber 1.000 millones de ancianos a 2.000 millones de ancianos. ¿Y esto qué significa? Bueno, básicamente que en pocas décadas habrá más ancianos que niños, o sea, un niño por cada 5 ancianos. Entonces, bueno, vamos hoy a recorrer todas las teorías que explican justamente el envejecimiento desde distintos ángulos. Y bueno, y vamos a terminar, como les había dicho, y si no, bueno, disculpen que no les dije que era parte del inicio, vamos a terminar con una historia que es como la aplicación práctica, pues, de todas estas teorías. Además, es súper interesante y sobre todo actual. Y vieron que a mí me encanta, pues, enlazar nuestra materia con nuestras vivencias venezolanas. Bueno, acá no es la excepción. Esta historia que vamos a ver al final sobre la vejez, pues, tiene un poquito de venezolanidad por allí. Así que bueno, vamos a empezar con la primera teoría. En la primera parte vamos a ver el caos biológico. Y aquí vamos a hablar de las teorías estocásticas del envejecimiento. Profe, ¿qué son estocásticas? Estocásticas, ¿qué? Estocásticas. Y algo estocástico significa que es al azar. Estas teorías sostienen que envejecemos simplemente por la acumulación de daños, pues al azar o aleatorios. Vamos a llamarlo, bueno, mala suerte, ¿no? Tenemos por un lado el desgaste celular, que bueno, que acá no es que solamente una célula se canse, sino que a nivel molecular hablamos de que la célula pierde la capacidad de autorreparación. Imaginemos que el ADN es como una guía de la universidad, ¿no? Y le sacamos copia, le sacan copia, le sacan copia, le sacan copia, le sacan copia. Con el tiempo, bueno, la fotocopiadora empieza a sacar manchas, ¿no? En la misma copia. Y en la psicología, esto sucede igual. O sea, si las neuronas o las células no se reparan bien, bueno, la base biológica del procesamiento, que es nuestra impresora, por así decirlo, empieza a tener problemas. Se estima, además, que a los 70 años un ser humano tiene aproximadamente 30% menos de masa muscular que a los 20. Ah, bueno, claro, profe, pero eso es por falta de ejercicio. No, sino porque las células satélite, que son aquellas que le reparan el músculo, ya se gastaron, ya se cansaron de reparar, y bueno, y sucumben frente al desgaste acumulado ya. Bueno, que pase lo que tenga que pasar, la verdad que ya yo no voy a reparar a este señor. Eso es básicamente lo que dicen las células. Por otro lado, tenemos a los radicales libres, que son ese oxidante que tenemos dentro del cerebro. Y aquí vamos a entrar en química, ¿no? Hablando más de la parte química. Los radicales libres son subproductos que vienen directamente del oxígeno. Son moléculas con un electrón que, bueno, que es muy inestable y que le roba electrones a otras moléculas, dañando tanto membranas celulares como proteínas. Y además, bueno, ay, a mí eso que me interesa, profe, la célula, porque no estoy estudiando genética, bueno. El cerebro es el órgano que más oxígeno consume.
Consume el 20% del oxígeno que produce nuestro cuerpo. Por ende, es más vulnerable justamente a este estrés oxidativo causado por los radicales libres. Un estudio que hubo en el 2023 por Nature Aging llegó a la conclusión que la barrera hematoencefálica, es decir, los radicales libres, vuelven porosa esta barrera hematoencefálica, que es la que no permite que entre pues toxinas a nuestro cerebro. Y los radicales libres la vuelven, vamos a decir, porosa con huequitos, permitiendo que las toxinas sí entren al cerebro. Lo que explica o lo que nos hace entender a nosotros por qué el envejecimiento biológico también acelera el envejecimiento cognitivo. Perdón. Luego tenemos, bueno, de tercera teoría, hablando de, esto es solamente biología, ¿no? Tenemos la catástrofe de los errores, donde esta teoría fue propuesta por Leslie Organ, sugiere que el problema no es el daño inicial, o sea, el problema no es el daño inicial, sino la reacción que viene en cadena de ese daño inicial. Entonces, la enzima encargada perdón, si la enzima encargada de copiar el ADN está dañada de origen, pues todas las copias siguientes van a tener errores. Es como un efecto dominó. Entonces, imagínense el problema. ¿Sabían ustedes que cada célula sufre entre 10.000 y 100.000 lesiones moleculares diarias? Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos esa maquinaria de reparación a todo lo que da. Pero realmente, si esta maquinaria fuera escuchen bien, un 1% menos eficiente, nosotros no hubiéramos llegado, en el caso mío, que ya llegué, pero muchos de ustedes no llegaran a los 30 años. Entonces, somos de verdad, y miren que no soy religiosa, somos de verdad un milagro de la ingeniería celular que nos repara constantemente. Y lo interesante de estas tres teorías es que no hablan de un destino inmutable, sino que nos van hablando de probabilidades. Obviamente, bueno, no todos envejecemos igual, porque no todos también tenemos la misma suerte biológica, ni obviamente nos desenvolvemos en el mismo entorno. Ay, perdón. En el 2022, o sea, no hace mucho, investigadores de Harvard lograron revertir parcialmente el envejecimiento en ratones, restaurando la función de genes dañados. Esto sugiere que, bueno, que el caos biológico no es irreversible. Aunque, bueno, realmente todavía estamos lejos de aplicarlo en humanos. Acá hay otra teoría que leí hace poco que los quería compartir con ustedes, donde me salió un video que hablaba de que de cada célula humana sufre entre 10.000 y 100.000 daños moleculares por día. ¿Se acuerdan que eso se los había dicho? Bueno. Pero ¿qué pasa con las que no se reparan? Vieron que bueno, que nosotros tenemos esa maquinita que nos va reparando. Bueno, las que no se reparan, ese residuo que queda es lo que realmente a nivel biológico se conoce como envejecimiento. Bueno, ¿y qué pasa en la parte psicológica? Porque ya vimos el por qué envejecemos desde pues la biología, ¿no? Biológicamente a nivel celular. Pero ¿qué pasa entonces en la psicología, en lo que a nosotros nos interesa? Bueno, podemos hablar de que primero, perdón, podemos hablar primero de Eric Erikson. Eric Erikson nos dice que la vejez no es simplemente una etapa de declive y ya, sino que es una etapa de síntesis. Y es importante además en esta etapa la integridad del yo. El individuo empieza a debatirse entre la integridad, que bueno, que es sentir que su vida tiene un hilo, una coherencia, tiene un cuento coherente, y la desesperación, que es sentir que bueno, que el tiempo se agota y que la identidad y quién era él se va desgastando.
Em, el bienestar acá, ¿qué depende? ¿O qué es lo que aquí realmente es necesario? Bueno, el bienestar depende, el bienestar mental, ¿no? Obviamente, de que el sujeto reconozca, bueno, sus rasgos de juventud, como, no sé, que es ironía, la capacidad analítica, lo chistoso que era, ¿no? Todas estas cosas, pero que las pueda llevar a su presente. Entonces, si el entorno, o bueno, vamos a estar claros, aquí la gente se enferma, entonces si el entorno o una enfermedad le impide ejercer o seguir con estos rasgos que lo identificaban, es cuando se produce la ruptura del sentido existencial y es cuando empezamos a tener adultos mayores, pues con esa desesperación y no con la integridad, según las teorías de Erickson. Luego tenemos a Ashley Whitworth. Y ellos proponen el modelo de procesamiento de la identidad, que explica básicamente cómo mantenemos nuestra base sólida frente al cambio. Esto lo hacemos mediante la asimilación de la identidad que no es más que bueno que el proceso de interpretar esas nuevas experiencias de forma que encajen con nuestro esquema actual. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Les puse una viejita muy intelectual. Sí, bueno, si alguien ha sido la intelectual de la familia siempre, va a interpretar sus limitaciones físicas actuales de forma analítica y manteniendo su estatus interno. Por otro lado, tenemos la acomodación de la identidad, que es cuando ese autoconcepto cambia ante una realidad ineludible, o sea, algo que yo realmente no me reconozco. Y el equilibrio o la salud mental geriátrica en este caso ocurre cuando la asimilación predomina, es decir, el sujeto sigue siendo el mismo a pesar del contexto. O sea que yo necesito como adulto mayor que por aquellas cosas que me identificaban antes me sigan identificando hoy en día. Si yo era la intelectual de la familia, que yo me pueda seguir sintiendo la intelectual de la familia. Por otro lado, tenemos a Jacob Stern, que bueno, que mencionaba que usar rutas familiares optimizan recursos. Y esto en neuropsicología se conoce como reserva cognitiva. Los individuos con una identidad y una vida que, bueno, que a supone que ha sido muy rica intelectualmente, han desarrollado, obviamente, redes neuronales mucho más fuertes y mucho más densas que quienes no. Y perdón, por tanto, al enfrentarse a problemas nuevos, el cerebro de una persona con una identidad bien consolidada, bueno, no va a improvisar, no va a hacer cosas de la nada, sino que recluta áreas prefrontales a sus habilidades de toda la vida. Por ejemplo, el juicio crítico. Esto permite que incluso con lesiones cerebrales, el comportamiento de estos adultos mayores pueda seguir pareciendo intacto. Bien, por otro lado tenemos, a ver, creo que me faltó uno. Ah, no. Es que no tenía la animación y me confundió. Bien, entonces, y bueno, ¿y hay algún factor de protección, profe? Porque ya vimos que, bueno, que acá tenemos pues todas las cosas que suceden con ese adulto, pero sí, o sea, al igual como, como lo postula la psicología existencial, ¿no? Que bueno, que la verdad es súper come flor, a mí mucho no me gusta, pero en este caso nos ayuda muchísimo. Sugiere que la vejez no viene solamente de la salud física, que bueno, que claramente acá hay un declive, sino que viene de la persistencia de ese sentido. Entonces, si una persona fue analítica a sus 30, su voluntad de sentido a los 80 va a pasar por el análisis. Por tanto, negarle la posibilidad, o sea, tratándolo como, no sé, alguien que no puede racionar,
razonar, perdón, o como, ay, es que él volvió a ser un niño otra vez, o sea, esas cositas que nos parecen tontas, es realmente una forma de violencia psicológica que va a tener como resultado que, bueno, precipitar la depresión, que además es tan común en nuestros adultos mayores. Y bueno, ¿y qué podemos hacer entonces para proteger esto, ¿no? Para proteger esta defragmentación de la psique del adulto mayor. Bueno, eh, para eso tenemos a Robert Ashley, que nos habla de que los adultos mayores básicamente intentan preservar las estructuras existentes aplicando estrategias familiares en entornos familiares. Básicamente podríamos decir, creo que estoy diciendo básicamente muchas veces, pero bueno, donde la estructura lo que hace es funcionar como un sistema de referencia. Entonces, si un individuo vive en la misma casa, en la misma urbanización, bueno, su identidad se ancla a los objetos y a las personas que conviven con eso, que es su historia. A sus vecinos, a su casa, este es mi mueble, estas son mis cosas. Por eso es que dicen que los adultos mayores pues acumulan y realmente no es que solo acumulan, sino que son sus cosas, ¿no? Es ese anclaje al pasado. Y además, Ashley aclara que la continuidad, o sea, lo que se busca, no es hacer lo mismo, sino que este adulto mayor pueda hacer cosas que tengan, sí, un significado similar. Por ejemplo, bueno, un profesor que quizá ya es mayor, ya no puede dar clases en un aula, pero bueno, imagínense que haga, no sé, un club de lectura en su casa, o como yo que haga videos en YouTube dando clases, o sea, siempre hay maneras que adaptar, obviamente, al declive, tanto cognitivo como físico que existe, pero lo más importante es que este adulto mayor se siga sintiendo útil y que siga sintiendo que sus habilidades siguen teniendo sentido. Por otro lado, los cambios en general, porque aquí hablo del cambio, pero los cambios tienen que plantearse de forma gradual. Entonces, la estructura externa, o sea, los que estamos alrededor, en el caso que estemos alrededor de este adulto mayor, debemos cambiar a un ritmo que este individuo lo pueda procesar. Entonces, el cambio gradual debe ser tolerable y es lo que realmente lo va a hacer saludable. Y esto va a permitir que ese yo de esta persona se vaya reajustando al escenario. Por ejemplo, bueno, dejar de trabajar, pero se sigue yendo los viernes a tomarse una cervecita con los amigos. Pero ¿qué pasa cuando esta descontinuidad es muy fuerte o cuando realmente el cambio es muy abrupto? Bueno, es ese golpe, o sea, ese cambio de escenario brusco, ya sea una mudanza forzada a un ancianato, a otro país donde realmente no hay rastro ni de la vida anterior, fotos, libros, muebles, van a romper ese puente biográfico de esta persona. Entonces, sin el escenario reconocido por él, este anciano pues ya no sabe qué hacer, ni sabe qué papel interpretar, porque no se halla, no hay, no tiene ningún punto de referencia. ¿En qué en qué va a terminar eso? ¿Cuál es el final? Bueno, que va a terminar en una desorientación profunda, sobre todo a nivel psíquica, y bueno, en la depresión que ya veníamos hablando, que es algo sumamente vulnerable en esta etapa. Tenemos por otro lado además la validación de los roles sociales, porque para Atley la estructura externa es la que nos provee los roles que obviamente alimentan nuestra autoestima. Entonces, si el entorno, hablando de familiares, amigos, vecinos, siguen tratando a este abuelito como alguien con criterio y autoridad, oh, ella es la profesora, el médico, el que repara, él era el mecánico. Bueno, la estructura externa está cumpliendo su rol de soporte. Pero ¿qué pasa cuando este rol se atrofia? Bueno, cuando el escenario cambia
Y además, esta red social empieza, ven acá la imagen, empieza a tratar al sujeto como, bueno, un abuelito que cuidar, la invalidación, o, ay, no es un niñito chiquito, él no sabe, ay, no, el abuelito no entiende. Se pierde realmente, chicos, esa estructura externa. Entonces, perdón, este abuelito va a dejar de verse reflejado en los demás y la identidad va a empezar a, bueno, a desmoronarse, ¿no? Obviamente. Y, ya, y por último, Ashley nos propone, o sea, ¿qué pasa cuando nada de esto se cumple, ¿no? O sea, o qué pasaría. Bueno, Ashley nos dice que la persona no es que se va a quedar estancada, ¿no? Como, ay, bueno, sé que no envejece más, no. Sino pasa tres niveles cuando esto no ocurre de manera adecuada. Tenemos primero la continuidad demasiado alta, donde, bueno, la vida se vuelve aburrida y la persona realmente no puede afrontar los cambios biológicos que además son inevitables. Hay continuidad óptima donde el individuo, bueno, cambia lo suficiente para adaptarse, es decir, ajusta el ritmo, pero mantiene su esencia. Y la discontinuidad, perdón, donde el cambio es tan brusco que el individuo realmente pierde el sentido de quién es. Y es acá, en el 3 donde tenemos que tener ojito, porque acá es donde aparece la fragilidad psicológica. Entonces, ¿de qué se trata o qué es lo que se está buscando? Bueno, se trata de reajuste. Lo que se busca o lo que queremos es que se entienda que el reajuste es lo único que va a poder, bueno, orientar o volver a tener sentido dentro de esta vejez. O sea, de que este abuelito, este individuo pueda hacerse cargo y que pueda llevar esta etapa de la mejor manera. Primero, bueno, ajustarse al declive físico, es decir, entender que la barra de energía va a ser obviamente muchísimo más corta, por lo que hay que elegir mejor, bueno, en qué batallas gastarla. Entonces, hay que empezar. Entonces, no se trata nada más de, bueno, dejar de elegir en qué batallas gastar esa energía, sino que realmente el adulto debe rehacer o debe hacer una recalibración psicológica. Debe además transitar un duelo por ese cuerpo joven que ya no tiene, que bueno, que sí empezó a tener sus declives con sus añitos, pero que acá realmente hay cosas que ya no responden de la misma manera. Y el éxito en esta etapa es pasar de ese modelo de rendimiento máximo a, bueno, a un modelo de rendimiento óptimo. A eso nos referimos, ¿no? De saber elegir tus batallas, básicamente. ¿Esto cómo se hace? Bueno, el adulto mayor debe entender que su barrita de energía, como los Sims, es más corta, por lo que tiene que elegir en qué lo va a gastar. O sea, mira, no, ya no tienes todo el día de energía, ahora este es más cortico, ¿qué vamos a ir haciendo? Dentro de la psicología, nosotros hablamos de esa optimización por medio de compensación. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, si tenemos un adulto mayor que antes corría maratones, eh, que bueno, que básicamente, obviamente, hay sus excepciones, pero en su mayoría pues no va a poder correr maratones en la tercera edad. Lo que se va a buscar es, bueno, otras alternativas, como por ejemplo, caminar por el parque, usar un buen calzado, disfrutar del aire libre, o sea, con esas tres cosas ya tenemos todo. Tenemos, en vez de correr maratones, que sería la pérdida, lo que realmente le afecta porque ya no lo está haciendo, vamos a tener un adulto mayor entonces que mejor que tal si caminas por el parque. Selección, porque va a seleccionar en qué parque. Va a elegir un buen calzado, lo que nos va a dar la compensación en la parte física de que, bueno, es verdad, ya no hay la misma fuerza física, pero con un calzado cómodo podemos optimizarlo un poco más. Y por último, ya va a disfrutar del aire libre.
que bueno, que se va a parecer a lo que hacía de joven y que realmente es lo que le va a traer esa dosis de dopamina y de endorfinas tan necesarias. También el adulto tiene que aprender a ajustarse, el adulto mayor, a la jubilación. Y en una sociedad, además capitalista como la nuestra, básicamente nosotros somos lo que producimos. Entonces, jubilarse no es nada más dejar de trabajar y entender que vas a empezar a depender de otro, que tu hijo sea de los multimillonarios, sino que hay una pérdida de identidad. Havengur señala que, bueno, que la tarea acá es encontrar un nuevo anclaje para el autoestima que no dependa ni del estatus laboral ni de los ingresos, porque obviamente sí hay una pérdida de ingresos, además de todo, ¿no? Como si le faltara algo más a los adultos mayores. Y son quienes fracasan en este reto los que suelen caer en lo que en psiquiatría llaman, me da risa porque se parece a la depresión postparto, pero acá es depresión postjubilación. Y existe, ojo, sí existe. En Estados Unidos, yo acá les recomiendo una película que se llama El Pasante, eh, que es con Anne Hathaway, y se me olvidó el nombre de él, pero él es un actor famosísimo, eh, Baldwin. Sé que es el papá de una de mis actrices que me encanta, el tío, pero ay no, se me fue el nombre. Pero bueno, con Anne Hathaway. Se llama El Pasante, búsquenla que viene esta acotación porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país realmente súper capitalista, no vamos a tener jubilados, ay, no, tejiendo en su casa, cuidando a los nietos, haciendo sus cosas, no. Muchísimas veces los adultos mayores vuelven o salen a buscar trabajos, aunque sea parcial, para sentirse útiles. Acá en Venezuela podríamos usar, bueno, que empiezan a emprender, a hacer cosas, pues para no caer en eso de sentirse, de sentirse inútiles, ¿no? Aunque sí hay quienes lo hacen por necesidad económica, pero a nivel psicológico realmente es una necesidad de tener nuevamente propósito y tener nuevamente un significado. Y esta es quizá la más dolorosa, que hay que ajustarse también a la pérdida de los pares. Y esto, chicos, de verdad, miren, yo que trabajo con mamás en duelo y con duelo en general, esta es realmente una de las partes más rudas de la tercera edad. Em, Vemos cómo, bueno, se van perdiendo nuestros amigos, ya no tenemos padres, muchos de nuestros amigos ya no están, hermanos, primos, tíos, o sea, realmente un adulto mayor acumula un montón de fallecidos a su alrededor. Entonces, aquí la tarea evolutiva, la tarea que nos da la evolución para esta etapa, no es no sentir dolor o indiferencia, ¿no? No es, bueno, que ya no te afecte que la gente se muera, sino desarrollar resiliencia. ¿Y para qué? Bueno, para reinvertir esa energía emocional en nuevos vínculos, en lugar de, bueno, de quedarnos en los vínculos pasados. Recuerden que, bueno, también el quedarse en el pasado es medio síntoma de depresión. Entonces, eso es realmente el objetivo acá. Eh, Acá me hicieron acordar de algo que no sé si les dije, pero sin embargo yo se los voy a nombrar ahora, donde les va a hacer, me acabo de acordar porque lo tienen dentro de la infografía, donde Powell Leyton, que bueno, que fue pionero dentro de la psicología geriátrica, sobre todo la psicología ambiental geriátrica, desarrolló un modelo de adaptación y competencias, donde, bueno, estos reajustes los mide o nos habla un poco de qué cosas lo aumentan o lo empeoran. Y dentro de ellos hay dos puntos que me gustaría nombrarles porque les va a ayudar a la hora de hacer la infografía. Primero es la presión ambiental. Entonces, si el entorno físico, todas esas cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor,
cambian de forma muy drástica, ¿se acuerdan? Como hablamos de que, bueno, cambia de geriátrico, ya no es su casa, esas cosas. Esto le exige a este adulto mayor el gasto de demasiada energía, o sea, tener que aprender dónde está una nueva casa, dónde está nuevamente su casa, su cama, su espacio. Y muchas veces es por ello que el individuo o este adulto mayor colapsa. Por otro lado está la, la parte ambiental, donde a medida que, bueno, que esas competencias personales que tenemos van disminuyendo, este adulto mayor se va a volver, quiera o no, más dependiente al entorno. Es por ello que quizá la continuidad de objetos personales, es decir, quedarse tan aferrados a los objetos personales como, bueno, un cuadro, un escritorio, saben que los viejitos pues siempre les termina encantando algo bien particular, como que se encariñan con un objeto. Bueno, es porque este objeto, chicos, lo que hace es recordarle quién es cuando empieza a dudar, ¿no? Porque él lo ancla, o sea, ancla toda la emocionalidad y quién es a ese objeto. Los invito a que si alguno de ustedes tiene alguno de sus abuelitos vivos o algún familiar, pues, que esté en la tercera edad, le pregunten. Los invito a que les pregunten, bueno, cómo van llevando el declive físico, si se jubilaron, cómo se han sentido, pregúntele del trabajo. No sé si preguntarle de la pérdida de los padres porque depende pues de la capacidad de asimilación del duelo. Como les digo, yo que trabajo con duelo sé que es tan particular en cada persona que realmente es algo con lo que no me parece adecuado pues uno andar preguntando, ay abuelita, mire, se te han muerto muchos amigos, porque bueno, no da, ¿no? Pero sí pregunten porque seguramente les va a sorprender que muchas de las cosas que yo les estoy diciendo ahorita, pues sí pasa y pasa con nuestras personas cercanas y realmente está invisibilizado. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero justamente, aunque no nos damos cuenta, cuenta, perdón, tenemos este bloque, que es el bloque del mundo como soporte. Em, Aquí vamos a hablar justamente, como les decía, ese modelo ecológico de Newton y Nagemon que les hablé hace ratito más o menos qué era lo que hacía. Bueno, acá les voy a explicar bien cómo en la utilidad y para qué nos puede servir. Básicamente, este estudio, si no me equivoco, perdónenme la fecha, en 1973, plantearon que la conducta y bueno, y el bienestar obviamente de un adulto mayor, de un abuelito, es el resultado de la interacción entre sus competencias personales, o sea, su salud, su cognición, cómo se siente, y la presión ambiental, que son esas demandas que el entorno hace sobre él. Entonces, si la competencia baja, por ejemplo, pérdida de visión, la presión ambiental se vuelve insoportable. ¿Y qué hace entonces el ambiente protésico? Que acá es donde quiero introducirles la palabra protésica, porque lo van a ver mientras estén haciendo la infografía, donde el ambiente protésico lo que hace es bajar la presión del entorno para que vuelva a encajar con la competencia nueva de este individuo. Entonces es como adaptar el entorno a este adulto mayor, a este abuelito. Y bueno, y para ello lo vamos a dividir en varias partes. Tenemos primero la parte sensorial. El entorno claramente puede compensar el declive sensorial, pero aquí no vamos a caer, ay, bueno, pero profe, pero si hay rampas y hay cosas y hay andadera y hay silla de rueda, a mí me encanta llevar a mi abuela en silla de rueda a la playa, ok, está bien, pero o sea, no va por allí, o sea, un ambiente realmente protésico utiliza contraste de colores fuertes en bordes de marcos y puertas. Realmente hay y palabras grandes, hay lupas en los supermercados para que puedan ver las letras pequeñas porque saben que hay pérdida de la visión. También existe, bueno, la pérdida de audición donde vamos a tener adultos mayores que les dificulta entender el habla en lugares públicos.
Entonces, ¿qué haría un ambiente protésico? Bueno, un ambiente protésico va a utilizar materiales que absorben este eco en espacios comunitarios, reduciendo ese ruido de a fondo que agota además y agota cognitivamente a este adulto mayor. Eso es un ambiente protésico. Por otro lado, tenemos que ir hacia la prevención de esa indefensión aprendida. Porque si un adulto mayor se cae en una calle, que bueno, que esté mal iluminada, que le falte un foco, o como en Venezuela, que las calles son patéticas, eh, su cerebro registra automáticamente, no que bueno, no hay cemento para asfaltar las calles, no, no. El cerebro de este adulto mayor, atravesando todo lo que está pasando, lo que llega a la conclusión es, bueno, mira, no soy capaz. Y esto le genera retraimiento, aislamiento, y es lo que justamente Martin Seligman llamó esto, indefensión aprendida. Y se acuerdan que yo siempre les digo que toda conducta es reforzada. Bueno, en este caso, esta indefensión está siendo reforzada. ¿Y qué haría entonces acá un ambiente protésico? Bueno, un ambiente protésico no solamente va a prevenir accidentes físicos, o sea, vamos a faltar a las calles porque van a pasar personas mayores, sino que además protege el autoconcepto. Entonces, va a permitir que una persona se prepare un té por sí misma, por ejemplo, o un café, utilizando, valga la redundancia, utensilios, instrumentos adaptados para que pueda hacerlo de forma autónoma. ¿Sí? Se sienta útil, se sienta capaz y poder cortar ese pensamiento de, bueno, de ya no soy capaz. Y bueno, y a nivel macro, ¿no? Yéndonos un poco más afuera de toda esta parte protésica, vamos a hablar de las ciudades amigables. Porque bueno, no podemos nada más hablar de que el ambiente protésico de una casa, ¿no? No es nada más que ustedes hagan todo esto para ayudar a algún abuelito, sino que realmente la OMS actualmente impulsa la creación de ciudades y redes amigables con las personas mayores. En Estados Unidos, ahorita hay una serie, disculpe, es que yo veo muchísimas series porque me encantan. Ahorita hay una serie que si me dan un segundo, ya mismo la buscamos. A ver, porque sí me gustaría que la vieran. Ay, mira, pero es que el nombre aparte me, me mata porque yo no tengo ese nivel de inglés, así que les pido mil disculpas. Se llama The Borough. Se las deletreo. T-H-E, Borough, U-G-H-S, The Boroughs. Igual si ustedes buscan la nueva Stranger Things, porque es de los mismos creadores, les va a salir, ¿no? Salió recién. O sea, yo estoy viendo apenas la primera temporada, creo que la soltaron completa. Em, Les hablo de ella porque en Estados Unidos hay comunidades completas para personas mayores que funcionan como geriátricos, pero a nivel macro, ¿sí? Tienen casas, obviamente pagan una mensualidad, o sea, hay unos que pagan mensualidad y hay otros como que tú compras la casa y ya viene como decirte dentro de la junta de condominio toda la parte de cuidado. Hay supermercado, hay pues enfermeros, hay hospitales, todo está adaptado para que estos adultos mayores puedan seguir sintiéndose útiles, pero bueno, capaz la familia no puede estar pendiente de ellos o lo que sea, y bueno, pueden ir a estas ciudades completas de retiro. Y esto es lo que está fomentando la OMS. Además, la serie está divertidísima porque si les gusta así, tipo el thriller psicológico y algo de terror por allí, bueno, les va a gustar. Si les gusta Stranger Things, les va a gustar esta, que es como si todos fueran, los protagonistas fueran todos unos abuelitos. Además, bueno, ¿qué tendría esta ciudad protésica según la OMS o qué es lo que nos dice la OMS que debería tener? Bueno, tiene que tener semáforos que duran quizás unos segundos más, bancos o banquitos, ¿saben? Para sentarse cada pocos metros para, bueno, justamente fraccionar el cansancio, para que
tengan donde descansar. Y esto lo que hace es que este anciano o esta persona mayor mantenga esa estructura externa, es decir, cómo se relaciona con el ambiente, pues sanamente. Y acá les puse esto porque, bueno, me parece un tema súper interesante. Y los nietos. Porque, ajá, profe, usted me está hablando de que, bueno, que el viejito está pasando un proceso mediante el cual, pero, ¿y los nietos? Porque hay quienes, sí, hay abuelitos que uno les pregunta, mire, ¿y tus nietos? ¿Qué tal? No, a mí me devolvieron la vida, me hicieron sentir más joven, la verdad yo amo cómo es mi nueva vida con los nietos. Y hay otros que te dicen, no, mira, a mí ni, no, a mí que ni me traigan esos nietos, menos mal que viven por allá en España porque yo no podría, yo bastante contigo que te aguanté. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los nietos? Em, para Erickson, hablando de Erickson, los nietos suelen mejorar la vejez porque permiten completar esa etapa de generatividad versus estancamiento. Los nietos que son, bueno, son básicamente una evidencia de que la vida del individuo continúa más allá de su propia biología, que algo va a quedar de él para más adelante. Es ese sentido, lo hace ir a ese deseo interno que además es tan animal como es el de la trascendencia, ¿no? Y bueno, y por otro lado, si además de, bueno, de tener un nieto y pasar tiempo con él, si además el abuelo o la abuela puede transmitir eso, sus valores, sus historias, o bueno, o puede, bueno, enseñarle a este nieto, quizá que sea irónico como él o más chistoso, ven que te voy a enseñar. Yo me acuerdo que mi abuelo mi abuelo era inspector de la aduana y él manejaba el código Morse, ¿saben? Pi, 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 pi. Bueno, y a mi abuelo le encantaba sentarse conmigo con el libro de código Morse para enseñarme el código Morse. Que pues pregúnteme si yo sé algo de eso ahora, para qué me sirvió, pero eso yo sé que a él hoy en día lo sé, obviamente la Doriana de 4 años que ni siquiera sabía hablar bien porque hablaba medio lengua mocha lo sabía, pero hoy entiendo que lo hacía justamente para eso, para intentar pues preservarse a sí mismo y verse útil también. Em, y además previene este tipo de roles, o sea, que el abuelo sea mentor, previene lo que Erickson llama la desesperación y fomenta lo que queremos al final, que es esa integridad del yo. Por otro lado, tenemos a Laura Carstensen, hablando también de los nietos, que ella dice que al envejecer las personas refinan o bueno, o seleccionan mejor sus redes sociales para quedarse solamente con lo que les da satisfacción emocional inmediata, o sea, nada de largo plazo. Entonces, los niños mejoran la vejez, los nietos, sí. La relación con los nietos es una elección basada en el afecto, pero una elección. Entonces, encuentros breves y significativos claramente van a optimizar ese bienestar emocional. Pero como ven acá, la abuelita cansada, donde se fueron los hijos ay, ya, yo no me sé el nombre de ninguna discoteca, qué vergüenza. Pero bueno, se fueron todas a una boda de una amiga árabe que saben que, bueno, que eso hace comida por un montón y le dejaron ese muchachero a la abuela. Bueno, en este caso empeora la vejez, porque si la relación de esa abuela con los nietos es obligatoria o instrumental, por ejemplo, bueno, es que no tengo nadie más con quien dejarlo, abuela. Mamá, si de verdad no dejo a mi hijo contigo, yo pierdo el trabajo y si pierdo el trabajo no tenemos que comer. O sea, cuando es estrictamente necesario u obligatorio, bueno, la abuela, abuelo termina sintiéndose utilizado como guardería, como cuidado y se produce una desregulación emocional porque se le priva de ese tiempo que además ya vimos que ellos seleccionan mucho mejor en qué gastar su energía. Bueno, le estamos privando de ese tiempo para sus propios procesos de reflexión, de diversión, de lo que sea, ¿no? Y bueno, no podía hablar de nada de la vejez sin volverles a nombrar a Ashley, perdón, donde vamos a analizarlo entonces desde la estructura externa.
Porque si ser abuelo es una extensión natural de su rol familiar, esto refuerza su identidad. Ese escenario se amplía con, bueno, con los nuevos actores, que en este caso vendrían a ser los nietos. ¿Y qué van a hacer estos nietos? Bueno, validar ese rol de abuelo, ¿no? Ese rol de su papel dentro de la familia. Pero sin embargo, Ashley también nos dice que si el cuidado de los nietos es tan demandante que el abuelo debe abandonar sus propias actividades, sean las que sean, ¿no? Aquí podemos hablar desde tomarse un café con alguien hasta ver la televisión, ver las carreras ay, ¿cómo se llama? De caballos o lo que sea, se rompe esa estructura externa. Entonces, Ashley nos advierte eso, que perder las rutinas propias por las de otros generan una pérdida de control que se va a reducir ¿en qué? En depresión, ya lo veníamos hablando. Y bueno, y por último tenemos a Neurgarten y Weinstein con los diferentes tipos de abuelidad, ¿no? Yo sé que no se le dice abuelidad, pero bueno, me pareció divertido llamarlo así. Tenemos primero un estilo de abuelo formal. Bueno, ¿qué impacto tiene el abuelo formal? Bueno, sigue roles claros, deja la crianza a los padres, no se mete con esas cosas. ¿Y esto qué le trae? Bueno, alta satisfacción y mantiene su estructura propia, ¿no? Si tenemos un abuelo que es más buscador de diversión, vamos a ver ese que ve al nieto como un compañero de juego. Ay, ven, vamos a hacer, vamos a pintar, vamos a hacer. Bueno, sí, le aporta vitalidad y rejuvenece ese escenario externo. Entonces, formal, alta satisfacción porque, bueno, no te está afectando, ¿no? Tú sigues con tu vida, nos vimos los domingos, te llevas a tus hijos, chao, hasta el otro domingo la sopa familiar. Si es un abuelo más que se pone a jugar, vamos a hacer cosas juntas, ven, vamos a hacer galletas con la abuela, abuelo, ven, vamos a andar en bicicleta contigo. eh, Le aporta vitalidad, rejuvenece, ¿no? Todo esto. Acabamos con los negativos. ¿Qué pasa con un abuelo que termina siendo un padre sustituto? Ya sea porque, bueno, una madre soltera, o por qué no, porque siempre hablamos de, ay, no, bueno, la mamá soltera. Bueno, capaz no, capaz vamos a decir que enviudó él, ¿no? Se murió la mamá y pues quedó el papá solo con su hijo y esta abuela paterna tiene que ejercer ahora de mamá, ¿no? Por poner un ejemplo cualquiera. Pero ¿qué pasa cuando este abuelo empieza a ejercer ese rol de papá sustituto? Bueno, primero que asume la crianza por necesidad, ¿no? Hablando puramente de esto, el riesgo es alto porque suele generar agotamiento y sentimientos de culpa o peor aún, chicos, resentimiento. Y por último, bueno, una figura distante, ese abuelo que vive, bueno, no, mi abuelo vive en Guasipati y lo veo una vez cada 7 años. Ah, bueno, perfecto, ahí hay impacto neutro o bajo, o sea, no hay ningún impacto, no le da ni frío ni calor a ese abuelo que existan esos nietos. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que realmente no se trata de que si los nietos son buenos o malos para un abuelo. Lo que determina el éxito o no de este vínculo es la calidad del límite que haya entre, bueno, nietos y abuelos. Entonces, los nietos son, sí, una inyección de vitalidad siempre que el abuelo conserve su propio tiempo. Cuando el abuelo es dueño de su agenda, el nieto, bueno, obvio, es un regalo de la vida, es lo mejor que pasó. Pero cuando el abuelo es un recurso instrumental, el nieto pasa a ser, es un factor de estrés. Y bueno, no quería, antes de ir a al caso que les traje, les quería hablar de Hogewake, que es, yo les dije que mi inglés era malísimo, les pido mil disculpas. Yo de broma, mire chicos, yo sabía que Freud se decía Freud y no Freud. Primero por, bueno, mi mamá, que le dije que era psicóloga, y segundo porque como típica millennial, por allá en los 2000 y piquitos, Belinda sacó una canción llamada Nunca fui Freud ni tampoco tu mamá. Buenísimo, por cierto, y gracias a eso es que yo sé cómo se pronuncia Freud. Pero yo para los
Ay, el leer palabras en otro idioma soy, miren, patética, así que espero que me disculpen. Pero bueno, me despisto, me despisto. Volviendo al caso de Hogeweyk, esto queda en Países Bajos y es conocida como escuchen bien, la aldea de la demencia, ¿ven? Acá la ven, está del lado izquierdo, ven que, bueno, que es como una ciudad de miniatura, podríamos decir que es como del tamaño de la uva, sino un poquito más grande. Y fue diseñada íntegramente como un ambiente protésico extremo. ¿Se acuerdan que hablamos de las partes protésicas? Bueno, donde en lugar de, bueno, de estar encerrados en habitaciones o en pabellones, no es solamente para vejez, sino también para personas que tienen algún tipo de demencia, eh, los pacientes viven como si fuera un pueblo, falso pero funcional. Tienen supermercados, plazas, cine, calles seguras y además, escuchen esto, esto me llamó mucho la atención. Ay, porque los enfermeros se visten de civil para pasar desapercibidos. O sea, no es que tienes un enfermero detrás de ti todo el día, pero de repente es como si estuvieran encubiertos, ¿saben? Como que hay el jardinero de repente. ¡Ah! Podría ser el cardiólogo que te ayuda en caso de que te agarre un infarto fulminante. Y bueno, no fulminante, no, fulminante no. Pero que te agarre un infarto, un dolor de cabeza. Bueno, el jardinero no era un jardinero, era realmente el médico. Y eso me pareció un golazo, me pareció genial que existiera. Además, bueno, que trajo como resultado, bueno, que al adaptar el entorno a la realidad cognitiva de los pacientes, en lugar de obligar a los pacientes a adaptarse a un hospital o a un geriátrico donde probablemente sea medio hospitalongo, pues la ansiedad y la necesidad de medicación, en este caso psiquiátrica, no hablando plenamente de salud mental, se redujeron. Entonces, este diseño curó a las personas en ese sentido. Eh, este complejo, además, yo les permito que lo busquen, pero por acá tengo anotado, se compone de 23 casas. Cada una de ellas alberga pequeños grupos y que están organizados, además, escuchen, según estilos de vida, afinidades compartidas, como bueno, urbano, tradicional, astítico o cultural. O sea, es una total, bueno, Países Bajos. Ya nada más con que sea en Países Bajos ya nos tienen que dar una idea. Pero imagínense, porque muchísimas de estas personas vimos que, bueno, que están perdiendo vínculos, les permiten volver a ser una familia completa con además personas que tienen la misma afinidad que tú. O sea, me parece increíble. Y bueno, ¿qué hace esto? Bueno, favorece la rutina y además da como objetivo ese, crear ese ambiente familiar donde los residentes puedan participar, ¿no? Como ir al supermercado, asistir al café, hay hasta un teatro, celebran los cumpleaños, todo. Sin embargo, y aquí viene, bueno, lo no tan bueno, que yo siempre les hablo de una cosa y la otra, porque independientemente mi opinión personal, ustedes, por eso siempre se dan cuenta que les pido análisis, independientemente de lo que yo crea, ustedes deben crear su propio argumento. Entonces yo les voy a dar las dos caras de la moneda, independientemente de lo que yo opine al respecto, pues ustedes tienen que elaborar su propio criterio. Pero bueno, además, o perdón, mejor dicho, a pesar de esos múltiples beneficios que ya les mencioné, que bueno, suena buenísimo, los residentes, incluso algunos críticos de esto, han cuestionado justamente esa ética. Porque bueno, esta recreación de un mundo ficticio podría ser vista como una forma de engaño, engaño benevolente, sí, pero engaño al final. Entonces, este concepto hace referencia a la creación de una ilusión intencionada con el fin de proteger a la persona enferma o mejorar su bienestar. Sin embargo, mentir, incluso con buenas intenciones, siempre puede ocasionar, o mejor dicho, va a ocasionar problemas de confianza. Pero bueno, por otro lado, los defensores del modelo, eh, nada, se basan a las evidencias, me remito, se mejora, se mejoran varios puntos,
sociales, mejora en los puntos intelectuales, mejora en los puntos emocionales, menos utilización de medicamentos psiquiátricos. Entonces, bueno, tenemos tanto los que están a favor como los que no. Y les traje este caso. Bueno, antes de entrar a este caso, ¿no? Y les va a dar pie para después hacer la infografía. Según la OMS, el 90% de los adultos mayores viven en ciudades que no están adaptadas a sus necesidades. Así que esto es, chicos, un problema no solamente psicológico, sino que es realmente un problema social. Em, yo veo mucho ese contraste acá con Buenos Aires, que les dije que viví 10 años en Capital, en Cava, y realmente no les voy a decir que es la ciudad protésica del mundo, porque obviamente no, tiene sus falencias. Sin embargo, tiene sitios para que los abuelos tengan espacios de esparcimientos, tienen clubs gratis donde se pueden reunir entre ellos, hay banquitos en las calles para sentarse, las plazas están abiertas, les llaman jubilados, no les dicen adultos mayores, pero incluso les digo descuentos en cine, descuento en todo, hasta en el supermercado, descuento para jubilados, el corte de cabello, las peluquerías, o sea, todo los toman en cuenta, ya sea porque las instituciones hayan hecho presión, pues para que los tomen en cuenta, porque realmente, ¿qué pasa? Para este tipo de cambios se requiere cambios también a niveles estructurales e institucionales. No podemos decir, bueno, está bien, yo, profe, yo tengo mi peluquería y yo voy a hacer los martes de jubilado, está bien, pero sin ofender, una sola persona no hace la diferencia. Y para poder hacer la diferencia necesitamos estructuras e instituciones que nos obliguen a hacerlo. Entonces, en Argentina sí los obligan, igual que pasa con las personas con gluten, que intolerancia al gluten, que bueno, que todos haya, cada negocio de comida por ley, primero no debe echarle sal a la comida, que me parece buenísimo. Y segundo, debe ofrecer un menú vegetariano y uno sin gluten. Entonces, buscan eso, la inclusión, incluso la inclusión a la tercera edad. Entonces, eh, nada, que el 90% de nuestros adultos mayores a nivel mundial no esté en ciudades capacitados para ello, me parece abrumador y me parece súper triste. Pero bueno, vamos a ir ahora al caso de Doña Elena. Em, Se las hice con IA, así realista, pues para que podamos meternos en el personaje, ¿no? Ella es Doña Elena, vive en Caracas, o bueno, vivía en Caracas, es esa vecina, mira, que todo el mundo conoce, a las 12 de la noche tú la llamas, mira, Elena, me subió la tensión, ya voy, bueno, y te mete el ajo debajo de la lengua, levanta los pies y te baja la tensión, te pone la inyección, o sea, todo, no, mija, no te preocupes, yo te saco la sangre y yo la llevo para el hospitalito para que no te tengas que parar, o sea, esa señora que ayudaba, que convivía, todo el mundo la conoce, sabe agarrar una vida, o sea, todo tiene un grupo de amigas con la que se toma su cafecito en las tardes. Entonces, ella es útil, ¿no? Si la necesitan, va. Ya es jubilada, sin embargo, trabaja medio tiempo en el hospital todavía, aunque no le paguen suficiente, pero le gusta ayudar. Y bueno, y se reúne con sus amigas, bien contenta, ¿no? Sin embargo, su hija tiene una hija llamada Paola. Paola se fue a Paraguay hace 4 años, bueno, buscando un mejor futuro, buscando mejor calidad de vida, o bueno, lo que sea. Paola salió embarazada y nace una bebita. Y lo primero que hace cuando sale embarazada, que es Paola, es hija única, es: mami, vente conmigo, mami, yo te necesito, mamá, ¿yo qué voy a hacer yo acá sola? Mi esposo trabaja, yo trabajo y yo con un niño, yo soy hija única, mami, yo nunca he agarrado un niño, yo no sé qué voy a hacer con este bebé. Entonces, bueno, ¿qué hace doña Elena? Doña Elena agarra su avión y se va para la Asunción, ¿no? Ella en su vida había salido de Caracas, de Petare, y bueno, y ahora está vía Paraguay montadísima en un avión, la doña Elena. Acá tenemos que ver varias cosas, chicos. Primero,
el caos biológico. Elena no está de vacaciones en Paraguay. Ella está cuidando una bebé, tiene estrés de migración y además el agotamiento que cuidar cualquier bebé genera, ¿no? No es lo mismo cuidar a un bebé a los 20 que cuidar a un bebé a los 60, ¿no? Eso acelera su oxidación celular porque su cuerpo está en una alerta constante. Además, el calor de Paraguay, créame que no es el de Caracas, hay mucha humedad, la humedad la agota. Ella dice que bueno, que es el cambio de clima, que la tiene así como sofocadita, ¿no? Pero realmente es a nivel biológico intentando entender ese desarraigo. Por otro lado, bueno, la identidad quedó ahí, quedó en stand-by, porque a ver, en Venezuela ella era alguien, era la enfermera, la que tomaba el café con las amigas, la que todas iban para allá, mira, hasta curaba el mal de ojo, chicos. Ven, yo te hago unos rezos y todo hacía doña Elena. Y ahora imagínense, ya no hay más tardecitas de café con las amigas, ahora todos a través de una pantalla. Ahora además en Paraguay es la mamá de la chama venezolana, la que cuida a la bebé, la señora que cuida a la niña, o sea, no es nadie. Y ella siente que se volvió invisible e internamente sigue siendo la jefa que fue de enfermería, la señora, la que sabe, pero externamente es una sombra en un departamento que no es su casa, en un sitio que además tampoco es su país. Por otro lado tenemos, bueno, que en la misión de Havengers que está en crisis porque ya no está disfrutando su jubilación, está en una extensión de su vida laboral, pero sin sueldo y además sin sus pares, porque ya no tiene, como les dije, a sus amiguitas. Entonces, sus amigas, esas comadres, andan en un grupo de WhatsApp, mandan su sticker de, ay, bendiciones, pero está ahí. Entonces, esa soledad social es un daño colateral que además, bueno, la está afectando. Y además, bueno, tenemos un ambiente hostil que además es antiprotésico porque ella, no sé si ustedes saben, y si no, les tengo una noticia, en Paraguay no se habla español, en Paraguay muchísima, lo que más habla es guaraní, entonces no está entendiendo nada esta señora. Sale al supermercado, no entiende cuando le hablan, se siente bruta, se siente ajena, no tiene puntos de referencia que ella conocía, nadie sabe dónde hay un CDI de confianza, dónde hay una farmacia abierta 24 horas. Entonces, el entorno, en lugar de ser esa prótesis que la ayude, por eso se llama protésico, realmente es una barrera. Entonces, ¿qué hace doña Elena? Bueno, termina quedándose en pijama todo el día, presa en el departamento, cuidando a la niña, esperando que Paola llegue del trabajo para tener con quién hablar, básicamente. ¿Y por qué nos duele este caso, chicos? ¿Por qué nos duele Elena? Bueno, nos duele porque es una realidad que pasa y está pasando con nuestros abuelos. Pero bueno, no nos sirve entender que es perdón, esto nos sirve realmente para entender que el envejecimiento no es solamente un proceso, sino que es mucho más profundo. Entonces, no, en este caso hay un caos biológico total con doña Elena. El estrés del desarraigo, hay más desgaste celular, el cuerpo está procesando además ese duelo migratorio como una agresión física, o sea, lo ve directamente dentro de su parte física. Además, está el ancla de la continuidad. Elena perdió lo que decíamos, ese escenario, dejó de ser la enfermera que resuelve en Caracas para pasar a ser, bueno, la abuela que ayuda, ese rol secundario, ¿se entiende? Entonces la identidad sufrió una fractura. Por otro lado, bueno, vimos que en las misiones de la vejez, ajustarse a la jubilación y a la pérdida de los pares, acá se vuelven imposibles porque le quitaron esa red de apoyo y además le están cambiando todas las reglas culturales, porque en Paraguay hay una cultura totalmente diferente. Y bueno, y con el ambiente protésico que confirmamos que la discapacidad no es solo en el cuerpo de Elena, sino en un país que no le hablen su idioma, que las calles no son seguras y que si no hay un espacio para ella, el ambiente es un ambiente discapacitado para ella. Entonces, bueno, como futuros psicólogos, lo que tenemos que hacer acá, o nuestro papel es fundamental, porque no es solo diagnosticar a una paciente mayor, ay, no, bueno, doña Elena está deprimida, ay, no, bueno, fulanito está deprimido, no. Es entender realmente qué
hay? O sea, ¿qué pasa detrás de ese diagnóstico? Saber además que detrás de ese diagnóstico hay una biografía, hubo alguien, hubo, a ver, ya, voy a volverles a ver por acá, ay, volverles a ver la cara. Hay realmente un cambio total en su biografía, o sea, entender de verdad que nuestros adultos mayores están pasando y están atravesando un montón de nuevas experiencias y nuevos reajustes que sí, o sea, obviamente en la niñez, en la adolescencia, en la adultez media, o sea, todo se hace reajuste, pero acá realmente es mucho más fuerte y que realmente necesitan una red de apoyo constante. Entonces, no es nada más con, bueno, si es un viejito que está deprimido, un abuelito que está triste, no. Tenemos que ir mucho más allá. ¿Qué está pasando? ¿Será acaso que realmente no está lidiando con el duelo de la pérdida de sus padres? ¿Será que realmente no está lidiando con esa nueva adaptación a sus nuevas herramientas físicas? Quizá tal vez es que está en un país que no es el suyo, que dejó de ser el protagonista y que bueno, que se jubiló y que siente que perdió el papel, su papel en el mundo. Entonces, tenemos que ir realmente a la raíz del problema. Y obviamente esto implica que hagamos investigaciones y profundicemos. Y es lo que yo siempre les digo, no nos quedemos con la primera impresión. No nos quedemos con, yo creo que es esto, yo creo, no. Estemos seguros, investiguemos, busquemos, hagamos, preguntemos. Y si nada nos da respuesta, pues volvamos a buscar, porque todo tiene una respuesta. Así que bueno, ya que no hay preguntas, porque no hay nadie en línea, les voy a hablar entonces de las actividades. ¿Por qué? Porque estuve viendo algunas y la verdad no están, algunas de la actividad número 1. Voy a repasar las tres y les voy a poner en el foro que voy a hablar de las tres actividades. Yo la verdad no sé si voy a tener que dentro del puntaje de la rúbrica agregar el seguimiento de instrucciones dentro de las clases en vivo, porque yo les digo a ustedes algo acá en las clases en vivo, que no ha habido ni un participante nunca, pero bueno, whatever. Yo les explico cómo son las actividades y estoy viendo que me han entregado pocas personas la actividad sumativa 1 y la verdad ni se parece en absoluto a lo que yo solicité. Yo en ningún momento solicité que se grabara una selfie hablándome de alguna teoría, o sea, en ninguna parte está esa información. Explícitamente, las dos clases anteriores les dije, necesito y busco que sean creativos. Yo sé que bueno, que pueden tener otras materias, que están cansados, que bueno, que la crisis, que la luz, yo lo entiendo, yo también vivo en Venezuela, yo también estoy pasando cosas y yo realmente lo entiendo. Pero justamente ahora que nos alargaron la fecha de entrega de la actividad sumativa 1, no es justo ni para ustedes que, bueno, que entreguen algo que los va a hacer sacar mala nota y les va a bajar el promedio, ni tampoco para mí que yo tenga que corregir algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, vamos a volver a repasar la actividad sumativa 1. La tengo por acá. La guardé todo para que la leamos juntos. Entonces, la actividad es un video argumentado. El propósito, explicar de forma creativa, porque hasta les puse de forma creativa los procesos de la adultez joven, contrastando la teoría académica, bueno, con la realidad social. Las instrucciones, bueno, autonomía creativa, el objetivo es construir una explicación original de la teoría. Aquí les vuelvo a hablar de la creatividad. Pueden usar el formato que deseen, blog, mini documental, podcast, dramatización, estilo narrativo. O sea, yo les di la libertad de que hicieran lo que hicieran. Nunca les dije, ni es un video ustedes grabándose, dándome una clase como yo les estoy dando ahora tipo Zoom. Tampoco que, bueno, pero porque así vi uno en estos días, ya que no, el celular lo estoy usando para la cámara. No, bueno, la teoría de no sé quién habla, no, yo no les estoy pidiendo un video selfie, porque para a mí eso no me da ni frío ni calor, ni tampoco que se aprendan algo de memoria, quiero que tengan libertad creativa. Yo la vez pasada les dije, mira, si van a hacer un blog
con B corta, podemos hablar de ir en Maracay o donde estén en la ciudad a los sitios que más les gusta. Entonces, hablar de cómo justamente el estancamiento, ¿no? El quedarse en el pasado. Este era mi colegio, este era no sé qué, bueno, porque según tal, quedarse en el pasado era el estancamiento. O sea, tienen creatividad. Un mini documental, bueno, un podcast. Bueno, hoy vamos a entrevistar tal cosa, inviten a un amigo, mira, ven, yo voy a hacer que te entreviste, este es tu guión, tú me vas a contar de que tu vida amorosa es horrible y yo te voy a decir qué tipo de relaciones según Stenberg. Una dramatización, un estilo les dije incluso, y es más, sé que alguien me preguntó y se los dije de ejemplo, mira, si no sabes qué hacer, háblame de Isabela Ladera. Mira, les voy a explicar por qué BL, Isabela Ladera y Cara, el triángulo se dañó. Entonces, o sea, tienen la creatividad para hacer lo que ustedes quieran. Hay un estilo en TikTok que es Get Ready With Me, que es como vistiéndose conmigo para ser un adulto disfuncional que no sabe qué tal cosa y les meten cualquier cosa, mira, acá está. El estadio de logro, entonces, Get Ready With Me para ser una adulta que no lo está logrando. Y bueno, y se inventan el guión, le piden a Gemini que les inventen el guión, o sea, de verdad, sean creativos, pero no se graben como una selfie, de verdad. Primero porque hay un peso dentro de la rúbrica que da la creatividad. Y si bien, bueno, ese es otro tema, por favor no me copien ni peguen de ya en la parte del argumento, no lo hagan porque lo voy a saber y lo voy a puntuar y lo voy a puntuar mal. Hoy estuve corrigiendo, nada de ustedes, estuve corrigiendo a alguien de otra asignatura, incluso de otra universidad, que puso algo así como decirle en el análisis personal y me sentí un poco confundido, /A. Y yo, bueno, esta persona tiene disonancia de género. Entonces, hay que ser cuidadosos con ese tipo de cosas. Primero, bueno, la parte del video, sean creativos, si no saben, pregúntenme. O sea, ninguno de ustedes me escribió, bueno, uno de ustedes me escribió. Pregúntenme 50.000 veces. Si tienen mi teléfono, porque algunos de ustedes vimos prácticas de psicología del desarrollo 1 el trimestre pasado. Pregúntenme por teléfono, envíenme WhatsApp, pregúntenme, profe, pero no sé, pero ayúdenme, pero ármenme el guión, profe, o sea, lo que de verdad necesiten, pero yo quiero que ustedes salgan bien y que sepan hacer las cosas también y no lo hagan ni a última hora ni de mala gana, por favor, porque aparte es la primera actividad sumativa. Es la primera cara que yo estoy viendo de ustedes. Entonces, bueno, eso para hablarles de la actividad sumativa 1. Vamos ahora a la actividad sumativa 2. Bueno, los recursos visuales están puntuados dentro del video argumentado. Entonces, después no se extrañen si se graban un selfie hablando con una hora, con un guión al caletre, no se extrañen y sin ninguna imagen, nada que aparezca por ahí, pues no se alteren. Profe, pero es que yo de verdad no sé, porque es que a mí se me dificulta, yo quiero hablar de Vélez, Isabel Ladera y Cara, pero es que yo no sé editar en CapCut. Perfecto, hazlo en Zoom, como yo estoy haciendo ahora, me estoy grabando en Zoom y lo subo, punto. ¿Es válido? Sí. Después agregas tu lámina de PowerPoint, le das en compartir y bueno, y me vas contando tu cuestión, no hay ningún problema. Sé creativo entonces en las diapositivas de PowerPoint, pero sean creativos. Vámonos a la actividad sumativa 2 que la van a empezar a entregar ahora. Ese proyecto, ¿no? Donde se va a diseñar una campaña psicoeducativa para la adultez media. ¿Qué se busca acá? Bueno, se va a estar dirigida, como ya les dije, a la adultez media. La primera parte de la actividad es elegir el tema, si quieren trabajar la generatividad versus estancamiento, reingeniería de vínculos, teorías, bla, 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 lo que sea. Tienen que adaptar el lenguaje y que esté dirigido a personas de la adultez media. No es que me van a poner, bueno, no, porque el estoicismo revolucionario de la apicultura, no, porque eso no es adaptar el lenguaje y está la adaptación del lenguaje. Entonces, si tienen dudas al respecto del proyecto, avísenme. Recuerden la estructura. La estructura es introducción, donde me van a justificar el tema, por qué estoy eligiendo
La reingeniería de los vínculos, profe, porque mis papás en la adultez media se separaron y a mí me llamó la atención porque si su matrimonio estaban tan felices, ellos ahora están tristes. Entonces yo me quise basar en esto y mi proyecto es un Tinder especial para personas de esa edad donde se entienda que, bueno, genial, perfecto. Luego tenemos, bueno, la descripción de la campaña, que es de una a dos páginas, donde, bueno, ¿qué vamos a decir? Bueno, ahí se va a describir la ejecución, de qué se va a tratar, si es una charla, si es un taller, si es un material digital, si es una aplicación que ustedes inventaron, obviamente a nivel imaginario, pues no es que me van a hacer una aplicación y, profe, aquí está la APK para que lo descarguen, ¿no? Pero sí que ahorita con la inteligencia artificial, ese es usarlo sabiamente, no que te redacte información, sino hazme como si fuera una aplicación que sea tal cosa. Bueno, entonces hiciste una aplicación sin hacerla. Bueno, y van a explicar en esta descripción, ¿no? A quién va dirigida, cómo lo harían, sobre todo cómo esta campaña de ustedes va a resolver el problema planteado, o sea, cómo eso va a corregir en el caso de este nuevo Tinder para, bueno, para personas recién divorciadas, cómo trabaja esa reingeniería de los vínculos. Aquí leyendo se me acaba de ocurrir uno de viajes para parejas con nido vacío, para reconectarse. ¿Qué hacer después que los niños se van de casa? Entonces, bueno, un viaje ay, no, una locura, un viaje al Salto Ángel, profe, esto es una serie de excursiones al Salto Ángel como terapia de pareja para que los adultos vuelvan a reconectarse. Me parece maravilloso. Entonces, bueno, ahí van a describir la campaña, de qué se trata, todo esto. Dónde se aplica, cómo se aplicaría, a quién va dirigido específicamente, más allá de la edad, si es a hombres, si es a mujeres, si es a personas de nido vacío, es decir, personas cuyos hijos se fueron de casa ya, o sea, bien específico a quién está dirigido. Bueno, la fundamentación teórica, donde si vamos a hablar de esto de la reingeniería de los vínculos, vamos a hablar de Stenberg, vamos a hablar de qué es el nido vacío, que entonces, según tal, o sea, me van a poner toda esta parte de fundamentación teórica de su campaña, que son mínimos 2 páginas, luego la conclusión y estas referencias bibliográficas, que son mínimo 3 fuentes, y es en los anexos donde va ese producto o el recurso visual que ustedes van a usar dentro de la campaña, es decir, las fotos de esta aplicación que generamos con inteligencia artificial o un tríptico que ustedes van a repartir, no sé, en un cumpleaños, en una empresa, porque se me acaba de ocurrir, puede ser en una empresa para que estas personas de la adultez media pues entiendan que hay jóvenes y que hay que trabajar en conjunto y entonces se les entrega un folleto, o sea, todo el material audiovisual que ustedes hagan al referente de su campaña, porque sí, puede ser audiovisual, puede ser un video también, pues lo van a poner en el área de anexos. Igual esta estructura del trabajo la tienen dentro de la plataforma y me la pueden preguntar 50.000 veces, que yo 50.000 veces les voy a responder las dudas. Es importante que, bueno, que revisen los criterios de evaluación. Si se dan cuenta, bueno, es bastante específica los puntajes dentro de ella. Entonces, revísenla cuando puedan. Y bueno, y para finalizar, hoy correspondería explicar la actividad sumativa 3. En esta actividad sumativa 3 es una infografía argumentada sobre las zonas azules. Yo les di, hay 5 zonas azules. Las 5 zonas azules, no les voy a hacer spoiler, o sí, son consideradas ciudades protésicas donde se prolonga la calidad de vida y se alarga justamente la esperanza de vida de las personas. Ustedes van a explicarme por qué, según 4 núcleos. Las bases biológicas, o sea, van a seleccionar una teoría si radicales libres, error catastrófico, desgaste celular y explicar cómo los hábitos biológicos de esa zona contrarrestan ese daño biológico o ese envejecimiento biológico. En el núcleo 2, que es la teoría de la continuidad, vamos a identificar cómo el adulto mayor que está en esa cultura mantiene esa estructura interna, o sea, su personalidad, y esa externa, que son los roles sociales.
El núcleo 3 son las tareas de desarrollo, según Habermas. Acá vamos a analizar cómo el entorno cultural facilita el declive físico y el núcleo 4, que es la adaptación sensorial y el entorno. ¿Qué es una infografía? Porque me lo preguntaron. Bueno, una infografía es un flyer, una imagen en vertical donde hay más imágenes perdón, hay más imágenes que información y bueno, ya el mensaje se entiende y está en el centro. Yo por acá eh, hice uno hace poco, a ver si lo consigo, denme un segundito. Creería que sí lo tengo a mano. A ver, un segundo. Donde, bueno, explico bien esto. Hoy no, creo que no lo tengo. Espera, un segundo. A ver, ahí lo busco. Denme un segundito. Miren, acá yo hice dos infografías. A ver, miren, acá esta es una que hice sobre la violencia de género en Venezuela. Ay, a ver, se quedó como tildado. A ver, un segundo. A ver, ahí, perfecto. Ven que, bueno, arriba hay una imagen central, luego, uy, esto se queda como colgado. Luego hacia abajo está como separado por bloques. Eh, a ver si por acá tengo otra, porque esta la verdad se está como tildando. ¿Ven? Arriba tenemos, bueno, esta es de la violencia de género en Venezuela. Pero bueno, tenemos una imagen en formato vertical que la idea es que comunique mucho más las imágenes que en sí, pues la parte del texto, ¿no? A ver, esto se quedó recontra colgado, denme un segundito. Así que bueno, es más que nada, hay una cuenta de Instagram que yo siempre les recomiendo que se llama Pictoline, que tiene varias infografías. Tienen que hacerla lo más temática posible. Si van a ver, un segundo, porque tengo una que me gustó bastante, se las quiero mostrar. A ver, es esta. Esta es sobre el aprendizaje significativo. Oye, ahí se quedó colgada mientras va cargando. Ven, todo mantiene la misma fluidez, la misma coherencia, las imágenes se parecen entre ellas. Estas imágenes se las pedí directamente, esto lo hice para el diplomado, se las pedí directamente a la IA que me la generara. El estilo es estilo editorial de revista de los 80. Vieron que, bueno, está el retrato de David Ausubel en este formato. El aprendizaje como grabado en piedra, vieron que bueno, representa pues lo que quiere decir, acá la diferenciación progresiva, ven que hay unas matroscas, que bueno, que nos ayudan a entender que es justamente la progresión, pero vieron que hay poco texto, muchas imágenes, además imágenes que significan algo con respecto al tema, que no es nada más imágenes ahí de relleno y ya, aunque sí hay algunas por fuera, pero en sí, pues cada imagen tiene un porqué. Eso es un poco lo que se busca dentro de una infografía, que las imágenes que usemos tengan un porqué, un significado y que haya mucho más imágenes que texto. Eh, Ustedes van a elegir una de estas 5 ciudades o zonas azules. Acá las tengo, Okinawa, Japón, al que le gusta pues la cultura japonesa les va a encantar, Cerdeña, que queda en Italia, Nicoya, que queda en Costa Rica,
Icaria, que queda en Grecia, o Loma Linda en Estados Unidos. Eh, Les puse además, sea creativo, revise primero las 5 regiones y elija la que más le llame la atención, porque el trimestre pasado todos eligieron Japón. Entonces yo me aprendí todo de Japón. O sea, yo ya estoy casi japonesa. Entonces, revisen las 5 primero, vean cuál les llama más la atención, cuál les gustó, revisen los paisajes, todo, y hagan su infografía en base a eso. Obviamente, esta infografía va a estar acompañada también de ese análisis personal, pero este análisis personal lo vamos a llevar, no sé si lo puse acá, sí lo puse, sobre la aplicabilidad de esos hábitos en el contexto venezolano actual. O sea, después de ustedes haber estudiado por qué en esa zona azul, pues los adultos son más longevos, porque qué pasa de protésico que los ayuda, pues es importante también que me digan, bueno, si es aplicable o no en Venezuela, qué podemos hacer entonces nosotros para aplicarlo, qué tendríamos que hacer a nivel institucional, o sea, me expliquen un poquito qué harían ustedes. Recuerden siempre desde su opinión personal. Si van a usar la IA, úsenla. En el caso del análisis, yo quiero saber más cosas, cómo podríamos hacer, y luego redacten ustedes porque yo voy a saber si redactaron ustedes. Así que bueno. A ver, algo más para decir. Creo que no, creo que quedamos claros. Volvimos a hablar de las 3 actividades. Una vez más, siempre que tengan una duda, una pregunta, una consulta, lo que sea, por favor avisen. No tienen excusa respecto de las 2 primeras actividades porque realmente se les ha dado tiempo. Prepárense, hagan las cosas con tiempo, hagan las cosas de forma organizada. No entreguen a última hora, pero sobre todo no entreguen cualquier cosa, ¿sí? Sus calificaciones, si bien quizás no es lo más importante ahora dentro de un currículo, cuando estén graduados, sí son importantes para ustedes. Háganlo por ustedes, para aprender y para poder vivir la experiencia completa ustedes bueno, de la adquisición de conocimiento. Eh, Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme la noche de hoy. Eh, si les gustó el video, bueno, háganmelo saber, denle me gusta, dejen un comentario, interactúen, háganme saber que realmente lo están viendo porque no hay nadie en vivo y no viene nadie en vivo. Entonces, se los voy a agradecer muchísimo. Una vez más, muchísimas gracias y bueno, que tengan feliz noche.